Entonces tengo que preguntarme en principio, ¿todo delito es reprimible? La respuesta inmediata es no. No todo delito es reprimible. Y ya empiezo entonces rechazando esa definición del delito. Porque si me dicen que es típica, jurídica, culpable y punible, entonces en esa acción que se ha producido, típica, jurídica, culpable y punible, tiene que estar presente todos esos elementos. ¿Correcto? Porque si no se da un elemento, entonces no estamos en el delito. Entonces, reitero la pregunta. ¿Todos los delitos son reprimibles? La respuesta inmediata es no. Porque en la teoría del delito tenemos un constructo dogmático que se llama la excusa absolutoria. ¿Qué cosa es la excusa absolutoria? Es la decisión político-criminal que asume un Estado para dejar de reprimir un delito. Y entonces ya tengo la afirmación categórica de que no todo delito es reprimible. Hay delitos, consecuentemente, que no se reprimen. Pero el no reprimirlos no significa que dejen de ser delitos. Siguen siendo delitos, solo que no son reprimibles. Por ejemplo, el hurto que comete el hijo respecto del dinero de su padre. Ahí tenemos un hurto. De conformidad con lo previsto por el 208 del Código Penal, ese hurto no se va a reprimir. Pero ¿quién va a decir que ese no es un hurto? ¿Quién podría afirmar que ese no es un delito de hurto? Nadie, porque el delito de hurto existe. Lo que pasa es que por razones político-criminales el Estado ha dicho, cuando se produce un hurto del hijo al padre o viceversa, yo, Estado, es conveniente que no entre a reprimir, porque ese hurto que le produjo el hijo a su padre ha generado un cisma en el seno de la familia, que se puede hacer más antagónico, más profundo ese cisma, si es que yo entro a reprimir. Prefiero yo que como parte de la familia ellos resuelvan el problema, porque si yo entro a tallar el tema, yo tengo que reprimir, y esa represión seguramente va a generar mayor contradicción en el seno familiar. Así que, como Estado, yo digo, no, que resuelvan el problema de ellos, yo no voy a reprimir, pero existe el delito. Entonces no es verdad que el delito sea acción típica, antijurídica, culpable y punible, que implicaría que todo delito sería punible. Estamos poniendo un ejemplo, donde estamos frente a un delito que no se pune, no se sanciona. Consecuentemente, no es verdad que sea esa la definición correcta de lo que es un delito. La segunda definición, acción típicamente antijurídica y culpable. Aparentemente no hay mayor contradicción con la tercera definición de acción típica, antijurídica y culpable, pero hay una extraordinaria contradicción. Hay una diferencia extraordinaria entre las dos definiciones. No es lo mismo decir típicamente antijurídico que decir típico, antijurídico y culpable. Son dos cosas distintas. Esa definición corresponde sobre todo a Mesger. Belli construye, hace constructo, y Mesger le da contenido, le da fortaleza. Históricamente lo que ocurrió fue lo siguiente. Ubiquémonos a fines de la década del 20 y del 30 y ubiquémonos en la Alemania de esa época y recordemos al nacionalsocialismo, recordemos a Hitler, que construyó un orden jurídico en su país y quería imponer un orden jurídico similar en otros países, ¿cierto? Bien, le interesaba al nacionalsocialismo hitleriano que las conductas delictivas estén previamente previstas como tales en la ley penal. No, ellos habían construido un orden jurídico y todo cuanto imponían como orden jurídico, si mañana imponían ciertas cosas como parte de su orden jurídico, pasado mañana todo aquel que contravenía ese orden que habían puesto mañana, pues cometía delito. Por eso es que no les convenía a ellos el que los tipos penales prevean una descripción de una conducta que era considerada como infracción penal. Lo que interesaba sencillamente es afirmar, este es mi orden jurídico, que el día de hoy lo estoy imponiendo, y a partir de ahora, a partir de que yo deje de hablar, todo aquel que atente contra ese orden jurídico se trata de un sujeto que está delinquiendo, comete delito. Por eso es que uno se acostaba con una relación de delitos y al siguiente día te levantabas en esa época con otras cosas que eran delitos.
no le convenía entonces la tipificación previa de las conductas o las infracciones penales. Por eso es que se acuñó esa especie de farsa de acción típicamente antijurídica. Lo que nos decía Mesger con ello era que lo sustancial en la acción era que ésta se contraponga al orden jurídico, típicamente antijurídica. No decía que debería ser típica y además antijurídica, sino que debería ser sobre todo y ante todo contraria al orden jurídico. Eso nos decía Mesger. Fue un contrabando realmente que nos pusieron en la teoría del delito desde aquella oportunidad, pero que felizmente eso fue desentrañado, ¿no?, a través de otros juristas extraordinarios para poder rebatir una postura en ese sentido. Finalmente, el padre del finalismo es el que acuña una definición como la que el delito es acción típica, antijurídica, inculpable, y con esa definición del constructo llamado delito es que se trabaja hasta el día de hoy. Sí. Bien. ¿Cuál es la gran diferencia en el caso de estas? En el desarrollo, quiero referirme al desarrollo histórico de lo que es la teoría del delito. Fíjense, si nosotros afirmamos que es acción típica, antijurídica y culpable, cada una de estas partes de las que dan lugar al constructo llamado delito tiene un contenido. Entonces, en el causalismo, la acción, como lo dije hace un momento, considerado según Belsen como un cuerpo sin espíritu, no le habían dotado de un contenido. Simplemente era un acontecimiento modificatorio del mundo exterior. Bien, la tipicidad era sobre todo objetiva. ¿Qué cosa se veía en la tipicidad? Por ejemplo, el que mata a otro. Advertir que un sujeto es el que disparó sobre otra persona y que le quitó la vida. La parte objetiva. No le interesaba al causalismo la parte subjetiva, si el sujeto produjo ese resultado a título de dolo o a título de culpa. Me refiero en la parte de la tipicidad. Si ustedes abren algunas obras de Peña Cabrera, de Roy Freire de la década de 70, tenemos que ellos eran respetuosos y defensores de una escuela como la causalista. Es que el finalismo llegó tarde a América Latina y a nuestro país. El finalismo recién empieza aproximadamente el 80 o el 82 para adelante. Entonces, los máximos exponentes del derecho penal de aquella época en nuestro país, como los autores que acabo de mencionar, Peña Cabrera y Roy Freire, cuando, por ejemplo, en la parte especial nos decían el homicidio, tipicidad, veían toda la parte objetiva. ¿Dónde se estudiaba, conforme al esquema causalista, el dolo y la culpa? En la culpabilidad. ¿Por qué? Porque el dolo y la culpa eran considerados como la expresión psicológica del sujeto con su hecho que ha producido. Así, en la culpabilidad. La antijuricidad era simplemente actuación contraria al orden jurídico. Así graficaba el causalismo un esquema en la teoría del delito. Nada de contenido aquí, tipicidad, solamente aspectos objetivos, el advertir que objetivamente un sujeto es el que dispara, el advertir que ese sujeto ha disparado contra otro sujeto, que hay un bien jurídico preexistente que es la vida y que ahora ya ese bien jurídico ha sido afectado y no existe, ¿correcto? Pura objetividad. En la antijuricidad, que era suficiente advertir que se estaba afectando el orden jurídico formalmente. No interesaba la parte material en el sentido que eso se concrete, ese resultado, en la dañosidad o en la lesión al bien jurídico. Y en la culpabilidad, lo que se estudiaba sencillamente era la vinculación psicológica del sujeto con su
su resultado a título de dolo y de culpa. Así van a encontrar ustedes en la obra de esos autores peruanos y, por cierto, de todos los otros autores que escribieron tanto en las décadas antes del 80. El finalismo dota de un contenido a la acción. Y entonces a la acción se le dice que es una acción final y que hay voluntariedad. Esa acción se vincula estrechamente con la tipicidad, porque se trata de una acción típica, no está divorciada. Es una acción típica, es una acción antijurídica, es una acción culpable. Por eso, en la parte objetiva de la tipicidad es donde se estudia la acción. La tipicidad ya no solamente es objetividad, sino que además es subjetividad. Todo lo que estaba acá antes, el dolo y la culpa, sale porque la culpabilidad se le da otro contenido y el dolo y la culpa van a ocupar la parte subjetiva del tipo penal. El tipo penal entonces es tanto objetividad como subjetividad. Un sujeto que mata a otro, que le hace perder la vida, ¿no es cierto? Pero además que le hace perder la vida a título de dolo, subjetivamente, o a título de culpa. Se le dota de otro contenido diferente. La antijuricidad ya no solamente es una acción contraria al orden jurídico, sino que además se advierte que hay causas que justifican la afectación al orden jurídico, y entonces la antijuricidad asume otra denominación. Es actuación contraria al orden jurídico sin que concurran causas de justificación. Y ya no solamente es el aspecto formal, sino también el aspecto material vinculado a el daño que se produce en el bien jurídico. Y la culpabilidad, que ya no existe este contenido porque se trasladó a la tipicidad, esta culpabilidad es considerado como reprochabilidad por lo que el sujeto hizo. Pero para que el sujeto sea reprochable por lo que hizo, debe ser imputable, debe haber conocido el carácter antijurídico del hecho y además el grado de exigibilidad de una conducta distinta. Miren cómo cada uno de estos autores representativos no hace sino construir un sistema. La teoría del delito es un sistema. No se trata de una simple elucubración respecto de un constructo dogmático. Todo tiene sentido, todo se concatena. Por eso que los contenidos conceptuales de la escuela causalista no encajan en el esquema general del sistema finalista, ni tampoco ambos pueden encajar en el sistema funcionalista como sistema jurídico penal de la teoría del delito. Esto es un sistema. Y entonces todo tiene coherencia, todo tiene relación. Por eso le digo, la extraordinaria virtud que tiene aquella persona al manejar la teoría del delito es como si fuera un pez nadando en el agua. Se desenvuelve de tal manera que es posible de cuestionar los contenidos de cada constructo dogmático y sobre todo la aplicación por parte de los operadores jurídicos. Esa es la gran virtud que se tiene, es la ventaja que uno alcanza cuando puede manejar las categorías como elementos del delito y en general manejar la teoría del delito. Bien, veamos entonces esa sistemática. Vamos a recogerla ahora a través de esta definición del constructo dogmático de lo que es el delito. Vamos a trabajar con esa definición de acción típica, antijurídica y culpable. ¿Qué es la acción en el delito? Bueno, es un macroconcepto. En principio, la acción es un concepto normativizado. El proceso de normativización del derecho penal está creciendo cada vez. Está creciendo cada vez. Quiere decir que no vamos nosotros a desentrañar el contenido de los constructos dogmáticos a través de lo que es el lenguaje cotidiano, el lenguaje común y corriente. Aquí vamos a establecer contenidos normativizados en función a lo que realmente es la perspectiva del derecho penal. Por ejemplo,
la necesidad de pena. Todo delito, en principio hemos dicho, no puede ser sancionado. El caso de la excusa absolutoria, el hurto. Y quiero introducir un poco más el tema a través de este ejemplo. En cierta oportunidad, una juez tiene un caso que es el siguiente. En una empresa pesquera, un contador un día se acerca a la secretaria de la empresa y le dice a la secretaria: señorita, el día de hoy tengo que pagar 20.000 soles de impuesto a la SUNAT, así que por favor haga la gestión y yo regreso en media hora. Y la señorita en media hora ya tenía los 20.000 soles. Se lo entrega al contador, el contador se fue a la SUNAT a pagar, regresa al siguiente día con los recibos o las constancias de pago. Bien, y le dice: señorita, ya pagué, pero por ser usted tan eficiente, usted rápido consiguió ayer el dinero, le doy a usted una propina de 150 soles. Pero la señorita dice: pero ¿por qué me dan una propina? Se pone media especial ella, sospecha de algo. Dice: ¿por qué tendría que darme 150 soles si es mi labor de difusión? Le comenta a uno de los propietarios de la empresa, y este señor comenta con otro, y entonces dicen: hay algo raro acá, porque es que tengo que darle propina de 150 soles, se está cumpliéndose con el pago. Entonces envían a la secretaria a la SUNAT para que verifique si se había pagado, y advierten que no se había pagado. La documentación era falsa, no había pagado la deuda tributaria. Bien, denuncian el hecho, por supuesto lo denuncian el trabajo de este señor, y denuncian el hecho. Comienza el proceso, hay una orden de captura contra ese contador. No lo pueden capturar porque cada vez que va la policía a capturarlo, él sencillamente se pone de acuerdo con los policías, le da una propina y no lo capturan. Y va 1 año, 2 años, y entonces los dueños de la empresa habían contratado a otro contador que no les sirvió de mucho, y contratan a otro contador y a otro contador. Finalmente dicen: oye, necesitamos al contador que votamos la vez pasada, ese era eficiente, era bueno. El único error que cometió fue el haberse apropiado los 20.000 soles, pero ya nos pagó los 20.000 soles. Miren, lo que había hecho este señor es reunir 20.000 soles y devolverlos a la empresa. Pero había sido una afrenta el hecho de haber sustraído 20.000 soles. Entonces dijeron: bueno, era muy bueno, muy eficiente, llámenlo. Y comenzó a trabajar otra vez, pero con la orden de captura. Pasan tantos años, 6 meses aproximadamente antes de prescribir la acción, este hombre ya estaba harto de la visita de los efectivos policiales. Cada semana, 15 días o un mes, lo visitaban los policías para pedirle dinero. Así que ya no soportó. Estaba con orden de captura, 6 meses antes de prescribir la acción. Dice: no soporto más. Y un día se levanta y se va ante la sala, al despacho de la jueza. Y la juez le dice: oiga, son 6 meses, ¿por qué mejor no se presenta después de los 6 meses? No, ya no soporto. Bueno, preséntese, pero usted viene a la cárcel, no importa, me voy a la cárcel, pero ya no soporto esta situación tan tensa. Bien, entonces se fue a la cárcel mientras ella preparaba su sentencia. Lo traen para la lectura de sentencia y ella dice: si bien es verdad, este hombre se apropió del dinero, ha falsificado documentos, etc. Sin embargo, desde aquella oportunidad o antes de esa oportunidad, este se comportó como un excelente padre de familia, como un buen profesional. Tal es así que inclusive lo han vuelto a llamar, está trabajando en la empresa, ha cumplido con devolver el dinero, es un buen vecino, es un buen profesional, etc. De otro lado, la pena tiene una finalidad preventiva. La finalidad preventiva general y especial. Yo pretendo, como Estado, que este hombre revierta su conducta criminal. Ya lo mostró, ya está demostrando que se comporta como un buen profesional, como un buen ciudadano, etcétera, etcétera. Además ha cumplido con pagar el dinero que se apropió. Entonces, ¿hay necesidad de pena? Comienza a pensar la juez y dice: no hay necesidad de pena. Consecuentemente, lo absuelvo de la acusación de pecado. Miren ustedes. Fíjense ustedes, eso es manejar la teoría del delito. Eso es manejar la teoría del delito. Saber inclusive otros temas vinculados a la teoría del delito, como es la teoría de las consecuencias jurídicas del delito, que es la pena.
no se debe sancionar por sancionar. Además, el Código Penal claramente establece las posibilidades de que no se sancione frente a un acontecimiento que está previsto como delito y que, conforme a la descripción típica, está prevista también una pena. Puede el juez dejar de sancionar por falta de merecimiento de pena, ¿no es cierto? Bien, entonces, son las ventajas, como digo, nos trae como consecuencia el manejar estas categorías. Y entonces, la acción es un macro concepto que involucra dos cosas: el hacer como el no hacer. Se actúa cuando no se hace, como se actúa, o cuando se hace como cuando no se hace. En ambas expresiones el sujeto está actuando. Nosotros decimos, es un macro concepto, involucra estas formas de actuar, el hacer como el no hacer. Bien, bien. Esa acción es la actividad consciente de una persona caracterizada por su capacidad de dirigibilidad o finalidad consciente y voluntaria. El sujeto hace algo para tal cosa, el sujeto no hace algo para tal cosa. Es la capacidad de dirigibilidad a través de la voluntariedad. Por eso que la acción debe tener un contenido determinado. Si nosotros observamos que un sujeto haciendo algo lesiona un bien jurídico, pero lo hace actuando sin el contenido de dirigibilidad, de finalidad, de voluntariedad, estamos frente a lo que se llama ausencia de acción. Por ejemplo, el sonámbulo. Se levantó un sujeto en sueño, camina y en su caminar rompe un gran jarrón valioso. Bien, ahí está la filmadora que nos está mostrando a un sujeto que rompe ese jarrón, un jarrón valioso. Por último, lo observamos que el sujeto coge el jarrón y lo lanza, pero en estado de sonambulismo. ¿Hay capacidad de dirigibilidad de su acción hacia el resultado que él está produciendo? No, porque en sueño no hay acción. Entonces, cuando no está dotado el actuar de un sujeto de ese contenido que es la dirigibilidad puesta de manifiesto a través de la voluntariedad para algo, eso se llama ausencia de acción. Un sujeto que en grave alteración de la conciencia hace algo, produce un resultado lesivo a un bien jurídico, estamos frente a un caso de ausencia de acción. Solo habrá acción relevante para el derecho penal, una acción válida para el derecho penal, cuando tiene ese contenido de finalidad y de voluntariedad. Lo demás, sencillamente estamos frente a un concepto de ausencia de acción y nada se le puede reprochar a ese sujeto por lo que ha producido. Siga. Perdón. Quería aclarar lo siguiente. Si hablamos de acción con un contenido de voluntariedad y de finalidad, oriento yo voluntariamente mi actuar hacia un objetivo concreto. Bien, todos dirán, claro, en los delitos dolosos eso es lo que ocurre. Pero ¿qué pasa en los delitos culposos? Yo no dirijo mi actuar, yo no dirijo mi acción para producir una muerte culposa. Yo no dirijo mi acción para producir un resultado lesivo culposo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo queda ese contenido de acción de voluntariedad y de finalidad? La respuesta es sencilla, la da el mismo Belzer. Dice, tanto en los delitos dolosos como en los delitos culposos está presente el contenido de voluntariedad y de finalidad de la acción. Lo que pasa es que se instrumentaliza en los delitos dolosos en un sentido y en los delitos culposos en otro sentido. En los delitos dolosos lo instrumentalizo directamente para conseguir un resultado determinado. Ese resultado está valorado negativamente por el derecho. Estoy hablando de la voluntariedad y la finalidad en los delitos dolosos. Yo dirijo mi actuar para obtener un resultado valorado negativamente por el derecho. Bien, en los delitos culposos yo también actúo, dirijo mi accionar para obtener un resultado, pero el resultado que yo pretendo obtener es un resultado valorado positivamente por el derecho. Lo que pasa es que en la búsqueda de ese resultado valorado positivamente por el derecho,
yo quebranto el deber objetivo de cuidado y más bien obtengo un resultado valorado negativamente por el derecho. Ejemplo: pretendo llegar a una conferencia que voy a dar a la hora exacta para que me dé el tiempo de prepararme y empezar a la hora convenida. Pero desperté más tarde de lo previsto. Y entonces, si yo tengo que recorrer en media hora desde mi casa hasta ese lugar para llegar exacto y correr a 100 kilómetros por hora, o a 50 kilómetros por hora, perdón, y llegar en 30 minutos, me quedan solamente 15 minutos. Entonces yo tengo que correr ahora a 100 kilómetros por hora, tengo que duplicar la velocidad, ¿correcto? Bien. Corriendo a 50 kilómetros por hora, yo lo hago en 30 minutos, pero ya no tengo 30 minutos, solo tengo 15 minutos, tendré que duplicar la velocidad. En este actuar, en incrementar la velocidad de mi vehículo para llegar temprano a clase, ¿qué cosa estoy pretendiendo yo? Un resultado valorado positivamente por el derecho: llegar a clase o llegar a la conferencia a la hora convenida. Todo el mundo va a decir: oye, qué bien, mira, a pesar que tuviste este traspiés, has llegado a la hora convenida. Todos me van a felicitar. Pero lo que pasa es que en la búsqueda de ese resultado valorado positivamente, yo dupliqué la velocidad. Y entonces, en los lugares donde había tanto peatón, quebranté el deber objetivo de cuidado y atropellé a alguien. Obtuve un resultado valorado negativamente por el derecho. Entonces, tanto en los delitos dolosos como en los culposos está presente el contenido de voluntariedad y de finalidad. Lo que pasa es que en los dolosos uno busca el resultado valorado negativamente, y en los resultados culposos uno busca un resultado valorado positivamente, pero por quebrantamiento del deber objetivo de cuidado obtienes un resultado diferente valorado negativamente por el derecho. Pero siempre está presente el contenido de voluntariedad y de finalidad en ambos delitos. Siga. La acción juega un rol muy importante en el constructo delito. Primero, una función política e ideológica. Solo el acto y no las ideas se sancionan. Estamos frente a un derecho penal de acto y no de ideas, ¿cierto? Solo los acontecimientos que se subsumen en los tipos penales son capaces de poder empezar a ser denominados infracciones penales, delitos o faltas, no las ideas. Recuerden ustedes eso que se llama el iter criminis. El iter criminis, esa fase subjetiva y esa fase objetiva, la ideación, la deliberación y la resolución de un delito. Surge en mí la idea del delito, delibero conmigo mismo respecto a las ventajas, los pros y los contras de realizar ese delito, finalmente resuelvo realizar el delito. Todo ocurre en mi fuero interno, todo ocurre en mi ámbito interno, en el mundo de mis ideas. Nada hago externamente para producir todavía algo, que es lo que yo quiero realizar, el delito. Nada hago, solo estoy ideando, deliberando conmigo mismo y resolviendo mentalmente. Nada de esto es idóneo para lesionar el bien jurídico. Y como nada de esto es idóneo para que se pueda lesionar un bien jurídico, nada de esto es pasible de sanción. No se reprime nada de esto, nada de lo que significa el mundo de las ideas. Recién, de aquí para adelante, en la fase objetiva, los actos preparatorios, la tentativa, la consumación y el agotamiento, será desde aquí, inclusive, ¿no es cierto?, cuando el Estado puede sancionar, porque aquí ya se está externalizando, se está exteriorizando una conducta que resulta ser idónea para poner en riesgo de afectación a un bien jurídico o para afectar al bien jurídico. Los actos preparatorios, por regla también general, no se sancionan, solo excepcionalmente cuando el propio legislador los eleva a la categoría de delitos. Por ejemplo, asociación ilícita para delinquir, ¿cierto?, que resulta siendo un acto preparatorio en relación a los delitos que dos o más personas
van a producir. Eso, en el fondo, desde el punto de vista de impunidad dogmática, significaría un acto preparatorio. Pero el Estado anticipó las barreras de punición, lo que muchos cuestionan como parte de la teoría del derecho penal del enemigo, y que realmente no tiene nada de raro. Yo creo que los Estados tienen toda la legitimidad como para poder anticiparse, ¿no es cierto?, anticipar las barreras de punición. Este es un gran problema. Se cuestiona